hoy la maestra Ana Liliana Sánchez Cortés. Quiero decirles que yo tuve la fortuna de conocer a la gobernadora de Colima, a la profesora y escritora Griselda Álvarez. Esto fue en el año de 1979. Yo era muy niña y me impresionó saber que sería la primera mujer gobernadora, ¿no? Mi padre sería gobernador de Oaxaca en un añito después, en 1980. Y entonces me acuerdo que fuimos a Colima y me dijo que estaba muy feliz de que pues, las mujeres ya estuvieran participando en todo y para mí sí fue un momento muy especial. El sufragio femenino significó el reconocimiento a la igualdad en la participación política y a partir de entonces se aceleró la lucha de las mujeres por sus derechos para participar en la toma de decisiones. Pero como les decía, esta lucha viene de mucho tiempo atrás de mujeres en el siglo XIX que en distintos puntos del mundo dijeron, es injusto que las mujeres no tengamos la posibilidad de decidir sobre las instituciones políticas que afectan nuestra vida, que afectan nuestros derechos humanos. El primer país en reconocerle el voto a las mujeres fue Nueva Zelanda. Todavía eso fue en el siglo XIX, y después los demás países en el siglo XX, poco a poquito, a cuentagotas, sacado siempre a contracorriente, siempre había muchos argumentos. Les voy a compartir algunos de los argumentos, por ejemplo, de por qué en el constituyente de 1917, aunque eran revolucionarios y aunque sabían que las mujeres habíamos estado presentes en el proceso en la revolución, muchas con una lucha armada. Varias de ustedes han escuchado aquí y vamos a hacer ahora en noviembre una serie de charlas en torno a ese tema de las figuras de las mujeres en la revolución, que hubo generalas, hubo coronelas, que dirigieron cuerpos inclusive armados, pero además hubo mujeres pues, que estaban en los cuerpos en la retaguardia, pero como enfermeras y preparando los alimentos para todas las personas que estaban en la lucha. En fin, o sea, las mujeres participamos en la revolución y sin embargo no obtuvimos nuestro reconocimiento, nuestro derecho a ser nombradas en la Constitución de 1917. Les decía, hace 67 años que las mujeres en México contamos ya plenamente con el derecho, ¿no? Sabemos que podemos votar y ser votadas, pero eso no ha sido fácil. O sea, las mujeres participamos mucho, quienes vivan en municipios con sistemas de partido, quizá sepan que las mujeres constituyen la base de los partidos políticos, están en los comités, digamos, y las unidades básicas en las colonias, promueven el voto. Por cada 100 personas que votan en México, por cada 100 hombres, votan 109 mujeres. O sea, votamos más que los hombres. Entonces, desde una mirada contemporánea parece inexplicable que hayan tenido que transcurrir 132 años desde nuestra independencia hasta 1953 para que fuera reconocido el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, como si no hubiéramos estado en las gestas nacionales. Hemos tenido las presentaciones de libros, por ejemplo, pues de nuestras grandes insurgentes, y ustedes han visto que las mujeres hemos estado en todos los procesos históricos, construyendo la patria, la matria, pero pues hemos tenido que arrancar, digamos, esas conquistas. Por eso nos parecen insostenibles argumentos que en su época se esgrimieron para negar el voto, porque no es que no se discutiera, las mujeres alzaron la voz desde el siglo XIX y luego en el siglo XX en la Revolución y les dijeron, oigan, queremos estar, queremos participar. ¿Saben lo que les decían, por ejemplo? Muchos hombres decían, no, las mujeres no sienten necesidad de participar en asuntos públicos, a ellas esas cosas les aburren, les gusta su tejido, les gusta cocinar, ¿no? Luego, el hecho de que algunas mujeres excepcionales, decían unos diputados del Congreso Constituyente en 1915, el hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos, no funda la conclusión de que estos deban concederse a la mujer como clase. Vean qué mente tan cerrada y decir, no, 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 bueno, cierto, hay unas mujeres inteligentes o hay unas mujeres que sí saben leer o sí hay unas mujeres que pueden opinar, pero eso no significa que todas puedan, ¿no? Eso fue parte de los debates, perdón, del constituyente de 1917. Decía otro diputado, si las mujeres tuvieran el derecho a votar, se va a romper la unidad familiar, ¿no? También ese argumento lo volvieron a escribir diputados en los debates de 1952, diciendo, no, 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 o sea, vean qué mente tan conservadora, o sea, que si votábamos se iba a romper la familia. Luego,
El voto femenino puede verse influido por los curas. Ese fue el argumento para detener en 1937 la iniciativa del presidente Lázaro Cárdenas, que él sí era un hombre de mucha avanzada y que quería que votáramos. Entonces, él, a pesar de la fuerza presidencial, se encontró con todos estos argumentos. Al repasar todas estas expresiones, la verdad es sorprendente, es triste, es indignante, ¿no? Que nos hayamos tenido que tardar tanto, que tantas mujeres hayan tenido que sufrir para que tengamos hoy los derechos que tenemos. Solo que antes o después de juzgar a las generaciones anteriores, cabría preguntarnos también si actualmente no hay reticencias similares. Vean lo que costó también hacer la paridad. En 67 años, desde el 17 de octubre de 1953, cuando se aprobó constitucionalmente el voto femenino, pues no hemos sido capaces de crear una sociedad igualitaria en materia de género. Aunque tengamos la igualdad ante la ley, ¿no? No tenemos la igualdad sustantiva. No hay todavía un equilibrio laboral. Las mujeres llevamos en nuestros hombros la carga de las labores de casa, de cuidado, de crianza, de hijas e hijos, de cuidado de personas enfermas y además tenemos que contribuir muchas veces a la economía familiar. Tampoco hemos logrado el equiparable reconocimiento social. De hecho, en muchas comunidades indígenas, como lo saben, el sistema de cargos reconoce las labores de los hombres y los premia para escalar, pero no reconoce ni premia las labores de las mujeres. Tampoco tenemos respeto todavía igual a mujeres y hombres. Sufrimos discriminación en las aulas con el acoso y hostigamiento sexual, en los trabajos con acoso laboral y hostigamiento sexual, también en las oficinas o en los empleos, en la calle. Entonces, las estadísticas muestran hoy una notoria presencia de mujeres ya en posiciones legislativas. Ahorita, por ejemplo, en el Congreso hay una sesión en torno a la conmemoración del voto femenino. Pero, ¿saben? El costo personal de las mujeres que se dedican a la política, que se dedican al servicio público, como es mi caso, por ejemplo, la verdad es un costo alto. Muchas de las mujeres que nos dedicamos a esto somos o solteras o divorciadas o, en fin, tenemos que hacer malabarismos para combinar nuestra vida de servicio público, nuestro trabajo, con nuestra vida familiar, cosa que no tienen que hacer los hombres, esta conciliación de la vida personal, profesional y familiar. Entonces, no hay que perder de vista que hay avances. Por supuesto que hay que conmemorar un aniversario más del voto femenino de 1953, 17 de octubre de 1953, pero no perdamos de vista que aún prevalece desigualdad de género, que disminuye oportunidades para niñas, para adultas y ancianas por igual, que, que impacta sistemas laboral, educativo y de justicia, donde todavía hay un doble rasero por parte de muchos funcionarios, sobre todo hombres, ¿no? Que no tienen perspectiva de género, y peor aún, que vivimos los peores momentos en cuanto a la violencia feminicida, que cercena vidas, que asola ciudades, pueblos, regiones. Con motivo de abonar a la próxima conmemoración del sufragio femenino en nuestro país, me es grato presentar a una gran abogada, constitucionalista, experta en esta materia, que es nuestra subsecretaria de Prevención de la Violencia de Género, quien pues les dará una valiosísima conferencia. Edna Liliana, muchísimas gracias. Además está conectada a pesar de viento y marea porque sé que tuvo problemas técnicos, pero qué bueno que ya estás aquí. Yo me tendré que ir porque tengo una reunión con el presidente del tribunal. Les agradezco muchísimo. Qué pena que no me pueda quedar, pero si termina pronto, me regreso. Edna, adelante. Pues buenos días desde el municipio de Acatlán, de aquí en la cuenca. Estamos muy contentas de estar aquí dentro de una gira por los municipios de esta región. Y pues bueno, estamos para servirles. Ahora vamos a hablar de cómo se nos dio la participación política de las mujeres. Gracias, muchas gracias a las mujeres ancestras que decidieron tomar como suyo este legado que nos dejaron a las mujeres de ahora. Nuestra situación es impensable con respecto a lo que sucedía en otros tiempos.
Entonces vamos a hacer un poco de historia. Esta va a ser una remembranza en conmemoración a todas ellas que lucharon por nosotras para que tengamos nuestros derechos, para poderlos ejercer el día de hoy. Y ahora nos toca a nosotras también hacer lo propio por nuestras niñas, por nuestras jóvenes que vienen atrás de nosotras. Bueno, pues vamos a iniciar. Si me permiten poder compartir pantalla, sí, ¿verdad? ¿Ya? Sí, maestra, tiene el acceso a compartir pantalla. Gracias. Bueno, en este día estamos por conmemorar el día 17 de octubre, un aniversario más del derecho de voto de las mujeres en México, y es por eso que estamos llevando a cabo esta reunión virtual del día de hoy. A ver, ¿por qué vamos a hablar de la ley de divorcio? Fíjense que una de las cosas importantes para que nosotros tuviéramos participación política dentro de nuestro país fue la ley de divorcio. Muchas mujeres no sabemos que las perspectivas, digamos que las mujeres se abrieron a la hora de poder disolver su vínculo matrimonial, impactó en la participación que las mujeres tenemos en la vida pública. Miren, esta ley de divorcio es muy interesante. Fue promulgada el 29 de diciembre de 1914 por Venustiano Carranza, que era nuestro primer jefe del ejército constitucionalista y presidente después de la República Mexicana, originario de Cuatro Ciénegas. Antes de esa fecha de aprobar la ley de divorcio en 1914, no había nadie que nos pudiera hacer que las mujeres viviéramos libres cuando había una situación difícil de pareja. Y esto nos hacía que en todo momento se nos culpara de deshacer nuestra familia y de dedicarnos, de no dedicarnos a algo que todo el mundo pensaba que era nuestra actividad natural, que era el cuidado, únicamente el cuidado de nuestra familia, nuestros hijos e hijas. A raíz de que se dio la ley de divorcio, las mujeres se dieron cuenta de que ya no era suficiente el aspecto privado para poder desarrollarse como personas, y pensaron en una forma de participar en la vida política y social. Es así que organizaron las amigas, las compañeras de Mérida, Yucatán, el 28 de octubre de 1915, un año después de que se diera la aprobación de la ley de divorcio, siendo gobernador de ese estado, Salvador Alvarado, quien convocó, fíjense cómo un hombre convocó al primer congreso feminista. Ellas hicieron su reglamento para hacer este congreso y se reunieron 617 delegadas. Y ahí decían, fíjense cómo lo iban, yo aquí lo copié muy rápidamente y perdón si tengo algún error de copia porque lo transcribí. Es un error social educar a la mujer para la mujer para la sociedad, ya que no existe, pues la vida activa exige su concurso en la mayoría de las actividades humanas, que para formar generaciones libres y fuertes es necesario que la mujer tenga un estado jurídico que la enaltezca y una educación que le permita vivir con independencia eficaz de conseguir estos ideales. O sea,
libertar a la mujer y educar a la mujer. Fíjense cómo nos querían libres, pero nos querían también educadas. Es decir, nuestras ancestras de principios del siglo pasado decían que lo que querían era educación, porque eso era parte de construirnos libres e iguales. Y no ha cambiado mucho el discurso actualmente de nuestros grupos de compañeras feministas. Y entonces se hacían 4 preguntas. Fíjense qué interesante las 4 preguntas que de esos momentos. Decían, ¿cuáles son los medios sociales para manumitir a la mujer? Esto quiere decir para que las mujeres seamos libres y nos quitemos de las tradiciones. Y después, ¿cuál es el papel de la escuela primaria en la reivindicación femenina y la educación que ella requiere para prepararse para la vida? Fíjense, ahí tenían una visión sobre cómo nos habíamos construido las mujeres y veían que algo que nos faltaba era, ni siquiera podíamos accesar a la educación primaria en condiciones de igualdad. Es decir, educación básica. Fíjense cómo no podíamos estar allá. Después decían cuáles son las artes y ocupaciones que deben fomentarse por el Estado para que las mujeres progresen. Entonces, estaban pensando no en ser unas mujeres profesionales. Lo que querían es tener un arte, una ocupación que les pudiera rendir algún fruto económico. Es decir, nuestras primeras reuniones como mujeres feministas tenían que ver con conquistas de derechos básicos, que tienen que ver con escuela primaria, con artes, ocupaciones, pero después viene aquí lo que ya no les gustó a los señores dueños del poder, porque se empezó a hablar de nuestros derechos, pero siempre terminamos hablando de las funciones públicas en las que las mujeres podemos y debemos estar. Y entonces nos decía ese primer congreso que no éramos un elemento dirigido, sino teníamos que ser dirigentes de la sociedad. Fíjense cómo llegaron a esta conclusión nuestras compañeras de 1915. Y entonces nos decían que sí éramos iguales, pero nada más querían que fuéramos iguales en el hogar. Y entonces es ahí donde viene a colación el tema de la ley de divorcio, que tiene que ver con la ley de relaciones familiares, donde se aprobó ya en 1917, en abril de ese mismo año, donde se promulga la constitución política, llega al poder el ejército constitucionalista, y también expiden la ley de relaciones familiares. Y entonces, ahí empezamos con que somos iguales, pero dentro del hogar. Dicen, pero ¿por qué? Dicen nuestras compañeras que iniciaron la lucha por nuestros derechos en México. Nos dicen por qué solamente vamos a ser iguales dentro del hogar. Y entonces nos dicen, no, nosotros no somos nada más encargadas de la casa y de la prole, sino que ahora pensamos, bueno, dentro del hogar, pedían que debían tener derecho a ejercer la patria potestad de hijos e hijas. En esas épocas, si una familia se separaba, hijos e hijas, yo le puse el hijas porque el texto original dice hijos nada más, nos decían que las mujeres nada más no podían quedarse con la patria potestad, eran los hombres quienes se quedaban con la patria potestad de sus hijos. Y decían también que porque las mujeres no podían sostener a la familia una vez que se separaban, también no podían administrar sus bienes comunes, y si ellas tenían bienes, pues el señor era el único que podía administrarlos. Y también a raíz de esta ley de relaciones familiares, las mujeres tenemos derecho para contratar y para adquirir obligaciones
Fíjense cómo es totalmente importante esto, porque muchas mujeres, a raíz de esta promulgación de la ley de divorcio y luego la ley de relaciones familiares, pudieron empezar a vivir en forma independiente y a pensar en la realidad, en ejercer cargos. ¿Por qué? Porque podían sostener a su familia, porque podían ejercer la patria potestad y porque podrían administrar sus propios bienes. En las marchas, en las fotografías antiguas de estas marchas de las compañeras feministas de esas épocas, se ve los grupos de mujeres, sobre todo mujeres de los mercados, mujeres que económicamente eran productivas y que eran independientes. Por ahí empezó la petición de la igualdad, no solamente en la familia que nos daba esta ley, sino decían, bueno, ya soy igual dentro de la casa y ¿por qué afuera no si yo mantengo a mi familia? Y entonces las mujeres que tenían cierta independencia económica fueron las primeras en protestar de por qué no tenían el aspecto público también como una forma de ejercer su autonomía como persona. Y entonces, esta ley, vamos, por ejemplo, nuestra Constitución, ya ven que esta ley de relaciones familiares se promulgó en la misma fecha, más o menos, en el mismo año, de la Constitución de 1917. O sea, nuestra Constitución fue del 5 de febrero y la otra ley que hablábamos fue en abril. Pero ahí decía que la ciudadanía de las personas era para todos los mexicanos. Ah, no, pero rápidamente todos los teóricos constitucionalistas, hombres, dijeron, no, a ver, espérenme. Ahí dicen mexicanos, no dicen mexicanas. ¿Sí? Entonces esto era congruente con las ideas de la época derivadas de Juan Jacobo Rousseau y todo lo que es el pensamiento que en ese momento era dominante de quienes vivían en Francia, que los grandes pensadores franceses lo decían muy claramente, que cuando hablábamos de ciudadano, no hablábamos de ciudadana. Y ese fue el pensamiento que permeó cuando se hizo la Constitución de 1917. Y entonces dijeron, no, a ver, vamos a hacer interpretación. ¿Qué cosa fue lo que dijeron los del Congreso Constituyente cuando discutieron la Constitución? Me dicen, ¿ya vieron, mujeres? Nadie habló del voto femenino. Entonces, el voto es para los hombres, que sí somos ciudadanos. Ustedes, no. Pueden mantener a su familia, pueden tener la patria potestad, pueden tener independencia económica, somos iguales en la casa, pero aquí mandamos nosotros en el aspecto público. Ya las compañeras de esas épocas, pues obviamente esa decisión no les gustó. Como no nos hubiera gustado a ninguna de nosotras, como no nos gustan muchas desigualdades que ahora tenemos también y que vamos cambiando poco a poco. Esta indefinición se interpretó como una negativa de hecho que llevó posteriormente a la lucha por el sufragio, es decir, el derecho al voto. Y entonces ahí, durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto, que era gobernador de Yucatán, de 1922 a 1924, se produjeron importantes avances y se crearon las ligas feministas. Estas ligas feministas fueron las organizaciones que hicieron las mujeres allá en Yucatán, y que lo que querían es ser autogestoras del mejoramiento de la situación de las mujeres en todos los aspectos. Ya ven cómo la lucha feminista tiene una relación directa e indispensable con la lucha por la igualdad de las mujeres en sus derechos. Y entonces ahí el pensamiento filosófico que era el dominante era la escuela racionalista, y entonces decía, a ver, no debe haber prejuicios religiosos ni sexuales, y entonces formaba hombres y mujeres más conscientes de su papel en la sociedad del siglo XX
para incorporar estos conceptos, fíjense, que resultaron de avanzada desde el pensamiento educación mixta, es decir, desde esas fechas los hombres iban a la escuela y las mujeres iban a otro tipo de escuelas diferentes. Esto pasaba en México a principios del siglo pasado, hace 100 años apenas. Es más, ni 100 años, hace 98 años. Nuestras abuelas vivieron esto. Querían educación mixta, querían planificación familiar. Uy, pues fue un gran escándalo nacional y pidieron amor libre. Fíjense cómo de lo privado nace la lucha social por nuestros derechos al sufragio en México. Y entonces en 1922, fíjense, cuando ponen estos temas en la discusión nacional, llegan, dicen educación sexual, ¿qué es esto? ¿Cómo creen? Hace 100 años casi. Planificación familiar, ¿cómo creen si las mujeres vinieron al mundo a tener hijos de los hombres, aunque no quisieran? Y entonces el revire del patriarcado fue que nos instauraron el 10 de mayo como el Día de las Madres. Y entonces sí, ahí sí nos amarramos y nos sentimos cobijadas por el patriarcado en nuestro papel de madres. Fíjense, ¿no? Desde 1922 hicieron esa buena jugada del patriarcado para que nosotras nos acordáramos que en vez de andar en el espacio público, éramos la gran cosa como las madres admirables, santas madres nuestras, y nos colocaban otra vez en el área privada con nuestro papel fundamental y único de ser madres. Y entonces las compañeras dijeron, bueno, eso quiere decir que sí nos funcionan los congresos. Ahora vamos a hacer un congreso nacional. Y entonces en 1923, en el mes de mayo, la Liga Panamericana de Mujeres convocó al primer congreso. Y se reunieron en la Ciudad de México, asistieron 100 delegadas. Fue más pequeño este congreso que el que ya había habido en Yucatán, donde había 600. Las resoluciones principales fueron igualdad civil, que las mujeres fueran reelegibles en los cargos administrativos. Antes no se pensaba que eran cargos políticos, pensaban que estar en una función pública era un cargo administrativo. Después, ese encargo exclusivo para las mujeres tendría que ser en los servicios de beneficencia. Fíjense cómo atención a desamparados, igual nos etiquetaron estos cargos para etiquetarles a ellos el servicio militar. Es decir, ya empieza la división del trabajo, la división social y política del trabajo, pero desde el punto de vista de la pública. Actualmente sigue siendo lo mismo. Los cargos donde no tenemos dinero, pues ponen a las mujeres. Donde hay dinero, donde hay cargos de decisión, se lo dejan a los hombres. Entonces siempre nos mandan a nosotras, sin hacer menos ningún cargo, nos mandan a las regidurías de equidad de género cuando no hay dinero, nos mandan a la de jardines, panteones, cuando no hay dinero, de lo mismo que se vivía en 1923. Y entonces en este Congreso Nacional piden también la reforma de la Ley de Relaciones Familiares para que, fíjense, esto que ahora se está modificando, tomando en cuenta que nosotras ya tenemos ciertos derechos, no todos, en la realidad la igualdad sustantiva todavía no la hemos llegado a ver. Ellas pidieron y lo lograron que los hijos e hijas, o sea, yo le puse sí porque así estaba escrito, sus hijos e hijas se quedaran con la madre hasta la mayoría de edad y el pago de la educación y sustento de esos niños y niñas que se quedaban con la mamá estuvieran a cargo del padre.
Entonces ahorita ya lo quieren cambiar, ¿no? Ahorita dicen pues, que también paguen las mamás si quieren trabajar. Fíjense cómo desde la ley de relaciones familiares impacta lo que esté dentro de la familia hacia el aspecto público. Y entonces piden también un decreto de igualdad política y de representación parlamentaria para las mujeres. Piden también la práctica de un solo tipo de moral en asuntos sexuales. Híjole, sí fueron verdaderas, digamos, pensamiento adelantado las compañeras de esa época, porque pensar en que un solo tipo de moral en asuntos sexuales cuando siempre ha habido dos morales sexuales. La moral que se le aplica a las mujeres, que es sumamente ruda, y la moral relajadita que se aplica a los hombres en asuntos sexuales. Entonces, fíjense cómo desde esas fechas ya ellas visualizaban que ejercer la política nos diferencia y nos iguala al mismo tiempo. Es decir, nosotras tenemos que estar en los puestos de decisiones, pero debemos de ser tratadas como iguales. Fíjense, era un pensamiento revolucionario para esas épocas. También ellas, en su visión de política, estaban hablando de organizar cooperativas para bajos precios, consideraban la igualdad de trabajo para mujeres y hombres, protección a trabajadoras del servicio doméstico, fíjense qué adelantada 100 años antes, establecimiento de casas de maternidad, guarderías infantiles y comedores en las fábricas. Fíjense cómo estamos en retroceso en estas políticas públicas que ahora se están dando, que quiten las guarderías. ¿Por qué? Pues porque que los cuiden sus abuelos, que los cuiden las señoras, cuando nosotras tenemos la necesidad de trabajar. Y es un derecho que nos ganamos hace 100 años. Fíjense, ¿desde cuándo estamos peleando esto? Porque el hecho de que el Estado colaborador en la educación de nuestros niños y niñas hace que las mujeres seamos más productivas y podamos participar en todos los ámbitos de la vida pública. Y entonces esto tiene que ver con un factor de desarrollo para las comunidades y para la vida nacional. Y entonces también hablaban, fíjense, aquí estamos al final en ese punto que tocaron ellas en el Congreso Feminista Nacional, la asesoría para mujeres solas en fronteras y puestos. Están hablando de las mujeres en situación de migración. Esta parte de la agenda política pública también es ahora una reivindicación que tenemos nosotras como feministas del siglo XXI. Bueno, entonces, los primeros intentos fueron, a raíz de esto, nunca faltan los políticos que miran hacia adelante en vez de mirar hacia atrás. Y entonces ahí el gobernador de San Luis Potosí, que se llama Aurelio Manrique, expidió un decreto. Se les adelantó a los compañeros de Yucatán. Fíjense, o sea, estuvo viendo lo que pasaba en Yucatán, pero lo aplicó rápidamente en San Luis Potosí. Y entonces él ahí autorizó el derecho a votar y a ser elegidas en elecciones municipales. Ah, sí, pero en los municipales nada más. Para diputados, no. Para diputados federales, no. Para gobernador, no. Eran nada más municipales. Fíjense. Y entonces, meses después, Elvia Carrillo Puerto, ¿sí se acuerdan quién era el gobernador de Yucatán? Felipe Carrillo Puerto, su hermano. Pues era obvio. Ella, al frente de varias personas que la acompañaban, Beatriz Peniche de Ponce, Raquel Cícero, ya figuraron como candidatas al Congreso del Estado, de Yucatán. Por otro lado, la primera candidata a regidora, que era la regiduría de prensa y beneficencia en el municipio de Mérida, fue Rosa Torres.
Ahorita vamos a ver qué pasó con nuestras primeras candidatas en México, que fueron ellas. Elvia Carrillo Puerto, fíjense qué maravilla, fue la primera mexicana electa a un congreso local en el Distrito Quinto el 18 de noviembre de 1823. Elvia fue la primera diputada, acuérdense, Elvia Carrillo Puerto, hermana del entonces gobernador de Yucatán. ¿Qué pasó con ellas? 2 años después, no terminó su encargo Elvia, tuvo que renunciar debido a las amenazas de muerte que sus enemigos políticos hicieron en su contra. De las 3 diputadas, solamente ella pudo desempeñar su cargo 2 años, las otras ni siquiera tomaron protesta. Rosa Torres terminó su cargo, porque era regidora, acuérdense, de beneficencia y prensa. Entonces, eso no repercutía en la cuestión de los dineros. Entonces, pues, y de las decisiones fundamentales, pero ya teníamos una compañera en el ejercicio del poder y de alguna manera su presencia hizo que las demás mujeres pensaran que sí se puede. Y de eso se trata cuando estamos hablando de participación política de nosotras las mujeres. Esta imagen que vemos aquí es una imagen de la primera vez que las mujeres fueron a votar en 1953. 30 años después de lo que estamos platicando de Elvia Carrillo Puerto en una elección federal. Bueno, vamos a volver al Código Civil. Miren, es tan importante el Código Civil que viene amarrado con nuestros derechos políticos. Siendo presidente ya en 1928, Plutarco Elías Calles, se redactó un nuevo Código Civil. Y ahí ya venía la redacción de que las mujeres no estamos sometidas por razón de sexo o restricción alguna para ejercer nuestros derechos. Esto es un pensamiento de avanzada para esa época y me parece muy importante que lo veamos y que además, al lograr la mayoría de edad, teníamos la disposición de nuestros bienes y nuestra persona y que estábamos capacitadas. En 1928 se descubrió que nosotras estábamos capacitadas para celebrar toda clase de contratos y además ya podíamos tener domicilio propio, o sea, ya no era el domicilio de nuestros esposos. Y esto fue un pensamiento de avanzada para la época, porque se pensaba que nosotras debíamos estar sujetas a la potestad del esposo, Y en algunos lugares, en algunos municipios, en algunos estados todavía se piensa que las mujeres no podemos ejercer algunos cargos. En un municipio aquí bajo Mije, hace unos 20 años que estuve ahí participando con una compañera para que ella fuera agente municipal, decían los hombres de ese municipio, ¿cómo es posible que una vieja llegue al poder de la agencia municipal? Y es el mismo pensamiento que tenían a principios del siglo pasado. Fíjense cómo en algunos lugares hemos avanzado y en otros seguimos teniendo el pensamiento machista de que solamente los hombres pueden participar del aspecto público. Y luego dijeron, bueno, son tus bienes, manéjalos y dispón de ellos. Bueno, no teníamos derecho de disponer de nuestros propios bienes. Fíjense cómo el Código Civil de alguna manera nos apoyó para que empezáramos a pensar en la reivindicación e igualdad de nuestros derechos. Pero todo esto es gracias a ellas, las grandes mujeres de esa época que hicieron la diferencia para que nosotras hoy veamos estos derechos como algo normal o algo posible. En ese momento estaban ellas abriendo brecha para nosotros. Entonces, desde 1928, sin autorización del marido, podía ejercer una mujer una profesión, una industria, un comercio. Lo que les decía,
Esto tiene que ver mucho con la participación organizada de las mujeres comerciantes, de las mujeres de los mercados, ¿eh? Ellas fueron las primeras en decir, bueno, pues si yo soy capaz de mantener y sostener a mi familia, ¿por qué no puedo participar en la vida pública? Y le dijeron, sí puedes, pero no puedes descuidar la dirección del hogar. O sea, todavía decía, sí, te toca lo de afuera de tu casa, pero también te toca lo de adentro. O sea, la doble carga laboral que persiste hasta ahora para las mujeres. También nos hicieron ahí en este Código Civil que pudiéramos ser tutoras, fiadoras, testigos de testamento, albacea y ejercer mandato, es decir, una representación de alguien más. Esto no era posible antes de 1928, estamos hablando hace 92 años, o sea, tampoco es demasiado tiempo en el devenir histórico de miles de años. Hace 98 años empezaban a hablar de que nosotras somos iguales en derechos. Después decía el Código Civil que no perdíamos las mujeres la patria potestad de los hijos, así dice, por eso le puse sí, debía de ser hijos e hijas de matrimonios anteriores, aun cuando contraigamos segundas nupcias, porque resulta que si se volvía uno a casar, el señor del primer matrimonio podía pedir la patria potestad, pues era una injusticia. Y las mujeres lo visualizaron en el nuevo Código Civil. Y entonces ya en 1934, otra vez se organizaron las compañeras en la campaña de Lázaro Cárdenas a la presidencia de la República, en el PNR, porque ese era el partido predominante en ese momento, hicieron un frente único por los derechos de la mujer, y entonces los principales puntos de este frente único por los derechos de las mujeres era, primero, conseguir el voto, defender la soberanía. A ver, ¿por qué defender la soberanía? Dicen ustedes, acuérdense que estaban en la lucha de la privatización, digo, de la nacionalización, que estaban privatizados, digamos, y ahora querían hacer nacional la industria petrolera. Y entonces ellas tenían que estar acorde con digamos, la agenda política del momento, proteger a la niñez. ¿Y por qué decían proteger a la niñez? Pues es que el principal, digamos, argumento en contra de que las mujeres tuviéramos derecho es que íbamos a descuidar a niños y niñas. Y entonces dicen, no queremos descuidarlos, lo que queremos es que se nos respeten nuestros derechos. Y luego extender los servicios para las mujeres a alfabetización, guarderías, maternidad y hospitales en el campo y la ciudad. Fíjense, ellas seguían peleando por las guarderías que después tuvimos y después nos las quitaron. Pedían el apoyo para maternidad y también que los hospitales fueran públicos en el campo y en la ciudad, que es algo que todavía en algunos casos no ha sido posible, porque no en todos lados hay hospitales. En las ciudades a veces sí, a veces no, pero en el campo es muy raro. Entonces, en 1938, ya casi éramos ciudadanas, casi, porque Lázaro Cárdenas mandó un paquete de reformas al Congreso, que el Congreso aprobó, el Congreso primero en la Cámara de Senadores para reformar el artículo 34 constitucional, y después lo mandó el propio presidente Cárdenas a la Cámara de Diputados, lo aprobaron los hombres, porque estaba al 100% de hombres en esas dos cámaras. ¿Y qué creen? Ahí le dijeron que las mujeres íbamos a votar por los curas, que porque nosotras nos gustaba mucho estar en la iglesia y que pues deberíamos de mejor permanecer igual para que pudieran seguir conservando ese grupo político el poder. Y entonces, ¿qué creen? De casualidad no hicieron el cómputo final. No hicieron el cómputo final y el trámite
para que fuera promulgada esta reforma nunca se hizo. Aquí es que este mensaje que está aquí, lo copié textualmente, es una copia de lo que dice nuestro libro. Les voy a presentar el libro, que se llama Más Mujeres al Congreso. Es un libro muy viejísimo, de aquí tomé algunas notas. Este libro lo editó el Programa Nacional de la Mujer hace como 20 y tantos años. Y esa es parte de lo que decían cuando el Ejecutivo Federal primero consideró que era justa la rehabilitación de la mujer. O sea, nosotras nos íbamos a rehabilitar por tener la ciudadanía. Fíjense qué conceptos especiales había en esos momentos. Mientras tanto, algunas mujeres del campo se organizaron en ligas feministas. ¿Quién las encabezaba? Pues Refugio Rangel Olmedo, Lucila Villarreal, Aurora Fernández, y ellas estaban realizando manifestaciones con la Unión de Mujeres Americanas para presionar a la Cámara de Diputados. Ya teníamos la reforma que no había pasado en la Constitución, pero después querían que se modificara la ley electoral, que es la ley secundaria, para que ahí la ley electoral dijera que también las mujeres somos ciudadanas. Fíjense cómo ellas ya habían detectado que la interpretación solamente era para los hombres y no para las mujeres, y ellas pensaron, bueno, ¿por qué la ley electoral no dice que somos ciudadanas? Y nos evitamos una reforma constitucional donde pase lo mismo que había pasado en 1938. Y entonces, que constituyen otro grupo. Esto de organizarnos, fíjense, es lo que nos ha dado la estrategia ganadora en todas las luchas por los derechos de las mujeres. Se armó en 1940, hace 80 años, el Comité Nacional Femenil, que apoyó la candidatura del general Manuel Ávila Camacho, que después fue presidente de la República. Y entonces ya había unas centrales afiliadas al Partido de la Revolución Mexicana, que era el partido gobernante. Al principio de ese gobierno, todas las secretarias femeniles de esas organizaciones hicieron esta Alianza Nacional Femenina con 10 puntos. Unidad de acción, plenitud de derechos, organización cívica, abaratamiento de la vivienda, mayores oportunidades de educación, lucha contra el desempleo. Acuérdense que en 1939 fue momentos de economías muy difíciles, había recesión, y entonces por eso hablaban de abaratamiento de la vivienda. O sea, las mujeres nunca hemos estado desvinculadas de las grandes luchas sociales y políticas que se dan en el ámbito público. Aliento a la mujer campesina, acceso a los puestos públicos, elevación en todos los órdenes de la mujer y de la familia. Hablaban de la familia porque si no les iban a decir que la familia no estaba dentro de la agenda política, y dentro de su agenda política sí lo estaba. Entonces, después, ya en el 24 de diciembre de 1946, la Cámara de Diputados, federal por supuesto, aprobó una iniciativa que mandó el entonces presidente Miguel Alemán, donde adicionó el artículo 115 constitucional. Este artículo 115 constitucional habla de los derechos de los municipios, del derecho municipal. Y entonces este artículo entró en vigencia en 1947. Y entonces ahí sí nos dice que nosotras podíamos participar en las elecciones municipales, con el derecho de votar y ser votadas. ¡Ey! Nos dijeron qué bien, pero nada más en los municipios. No piensen más allá de los municipios. Pues dijeron las compañeras, pues es un gran avance, vamos por lo que sigue.
Y entonces, ahora sí, este es el antecedente más cercano del derecho de voto de las mujeres en México. El 6 de abril de 1952, siendo candidato a la presidencia ahora, Adolfo Ruiz Cortines prometió ante 20,000 mujeres asistentes a un mitin de campaña la ciudadanía sin restricciones para las mujeres. A ver, aquí hay un pequeño error. El voto se aprobó el 17 de octubre de 1953. Aquí, para que ustedes lo vean, no fue en 1053, fue en 1953. Yo creo que en la noche no lo vi bien, pero ahora lo estoy viendo bien. Fue en 1953. Aquí está correcto el número, 1953, que fue cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo texto del artículo 34, donde ya ahí sí dice que la ciudadanía corresponde a hombres y a mujeres, pero ellos les decían varones, ¿no? Entonces ya con 18 años, casados o 21 si no lo son, como si casarse fuera una forma de decir que es muy madura la persona. Bueno, pues así estaba redactado en 1953 nuestro artículo 34 constitucional, que es donde se nos aprobó la ciudadanía. ¿Y qué trascendencia tiene esto? Porque a la hora de reconocernos a las mujeres como ciudadanas iguales que los hombres, en ese momento podíamos ser votadas y podíamos votar. O sea, podíamos en conjunto como colectivo participar en las grandes decisiones políticas del país. Ahí está el entonces presidente Adolfo Ruiz Cortines, para que lo conozcan. Y entonces ya, ahí el voto a la mujer en México, pero no es en México para todo, ¿eh? Acuérdense que esto es para elecciones federales, para diputaciones federales. Todavía faltaba ir el avance para otros ámbitos de la participación política de las mujeres. O sea, ya se dieron cuenta que detrás de cada derecho hay lucha de las compañeras, hay organización de las compañeras. Detrás de cada derecho hay operación política de las compañeras. Entonces, el presidente de la República en ese entonces emitió un decreto correspondiente para aprobar el voto femenino, como les decía, ahora nada más en elecciones federales. Y entonces ya en 1955 ya pudieron participar votando para diputados y diputadas. Y en 1958 ya pudieron participar nuestras abuelas como votantes en la elección de presidente de la República. Y entonces, ya ven ustedes aquí que fue parte de una gran cruzada nacional, pero todavía decían que estábamos poco preparados. Bueno, pues a raíz de esto ya empezamos a participar en elecciones federales. ¿Y qué sigue? Pues nos dimos cuenta que el derecho al voto, pues sí, pensábamos que era la panacea y no lo fue. Nos dimos cuenta que había una subrepresentación de las mujeres. Las mujeres somos el 52% de la población. Eso quiere decir que los hombres son el 48% de la población. Es decir, vamos a decirlo de otra forma. De cada 100 personas hay 52 mujeres y hay 48 hombres. Eso quiere decir que lo justo en base a cómo está conformada la población, las ciudadanas, los ciudadanos, quienes estamos inscritas en los padrones electorales, quiere decir que ahí en los espacios de toma de poder o de toma de decisiones debíamos de estar 52 mujeres y 48 hombres. Fíjense cómo ya nos damos cuenta que hay una desigualdad, de hecho. Y entonces, los hombres tenían el 100%,
Y dijimos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya votamos, sí, pero ellos siguen siendo los diputados, los senadores, los gobernadores, los suplentes, todo, 100%. Y entonces empezamos a pensar en estrategias de acciones afirmativas. Estas estrategias de acciones afirmativas fueron las cuotas. Fíjense, las cuotas, primero las utilizaron las personas de raza negra en los Estados Unidos y en otros países para verse representados en las políticas públicas en estos países. Y era algo que las mujeres podríamos tomar como una estrategia también para acceder en igualdad de circunstancias al poder. No sé si recuerdan que había un fenómeno que le decíamos las Juanitas, hace unos 20 años, 15 años por ahí. Las mujeres entraban para decir que participaban las mujeres en las candidaturas, ganaban la candidatura, pero su suplente era un hombre, a veces su propio esposo, o su pareja, o su hijo. Y entonces, cuando ya eran electas y ellas habían ganado la elección, entonces renunciaban y pasaba a ser titular él como diputado. Y entonces nos utilizaban nada más para estar en el discurso de la participación política, pero en la realidad a las mujeres no nos tomaban en cuenta en igualdad de circunstancias. Y entonces fue que luchamos para que se eliminara la posibilidad de las fórmulas de diferentes sexos, sobre todo cuando encabezaba la fórmula una mujer y era su suplente un hombre. Y entonces establecimos las fórmulas del mismo sexo, es decir, si la mujer es titular, la suplente debe ser también otra mujer, para que no se rompa la proporción de representación de las mujeres, que es lo que nosotras queremos en los espacios de toma de decisión. Después fuimos haciendo la conquista de las cuotas. A mí me tocó participar en la conquista de las cuotas del 70-30, del 60-40, durante los años 2003 y posteriormente, donde nosotras nos manifestábamos, incluso nuestras compañeras, y quiero hacer un reconocimiento aquí a la compañera Gloria Altamirano Finada y a la compañera Benita Trejo Aguillón, porque ellas fueron quienes se desangraron ante el Instituto Estatal Electoral en búsqueda de la primera cuota de género, que en su momento consideraron que nuestra manifestación era muy ruda, porque cómo era posible que hayamos manchado de sangre de unas mujeres los logotipos y las paredes del Instituto Electoral de Oaxaca. Y bueno, pues lo hicimos, lo logramos el 70-30, obviamente ellos se adjudicaron el 70 y a nosotras nos dejaron el 30, pero poco a poco después hicimos otras manifestaciones, otras actitudes donde las compañeras fueron, íbamos unos grupos a la Cámara de Diputados, unos grupos que tenían unas actitudes distintas y otros con otras actitudes distintas, íbamos por lo mismo, pero cada quien con su grupo. Y entonces a las compañeras que estaban protestando fuertemente las sacaron con el uso de la fuerza pública del Congreso local hace unos años, no hace muchos años. Y ellas aventaron huevos y embarraron de huevos toda la puerta, y sí, el patriarcado se enojó muchísimo porque ¿cómo era posible que las mujeres revoltosas habían lanzado huevos a la puerta inmaculada del Congreso del Estado de Oaxaca? Y entonces nosotras estábamos por adentro, ellas afuera las habían sacado con la fuerza pública y nosotras adentro protestando, es decir, ellos creyeron que las sacaban a ellas y no quedaba nadie, no, nosotras quedamos adentro también haciendo protesta con pancartas. Son anécdotas históricas que nosotras vivimos, pero que pues logramos después de estas situaciones que se nos aprobara el 60-40,
Yo recuerdo que en esas épocas nuestra compañera Carmelita Ricardes era diputada local y junto con quienes estaban al frente de las diputaciones en ese momento, son muchas mujeres. No crean que fue una lucha de una. La que diga que ella lo hizo sola miente. Todo fue la lucha de muchas mujeres organizadas. En 2003 hicimos una alianza que se llamó Pacto para Consolidar la Equidad de Género. De ahí nació la primera cuota y luego la cuota del 60-40. Ya la cuota del 50-50 se trabajó con muchos grupos más organizados en todo el país. O sea, fue un esfuerzo conjunto de miles de mujeres. Después viene la paridad en todo, que es decir, las mujeres no queremos cuota, queremos la mitad, porque somos la mitad del pueblo y en democracia nos toca la mitad. Y entonces es ahí donde decimos, bueno, nos toca la paridad en todo. Es lo lógico y lo justo, ni más ni menos, paridad en todo, 50. Y entonces ahí nos dimos cuenta que también nos estaban ahí metiendo goles, dicen en el argot común, y entonces fue que creamos las formas de ver la paridad desde el orden vertical y horizontal, es decir, en todas las nominaciones que hacen los partidos políticos, que es la vertical, tomando en cuenta toda la cantidad de candidaturas, la mitad nos toca a nosotras, y en el horizontal es en la integración de los cuerpos colegiados, es decir, como los municipios, la mitad de quienes integran los cabildos deben ser para las mujeres, porque somos las mujeres la mitad de la población y es lo justo. Y entonces, pues ahí ya empezamos ahora a ver otras cuestiones importantes, que es lo que sigue, porque no nada más queremos el derecho de voto porque no fue suficiente, queremos que haya garantías procesales de nuestros derechos, ahí debe decir nuestros derechos políticos como derechos humanos, porque incluso había criterios de la Suprema Corte que nos decían que nuestros derechos políticos no eran derechos humanos. Y fue una lucha que nosotras también dimos a través de muchos criterios de los tribunales electorales para que se reconociera que nuestros derechos políticos como mujeres son derechos humanos. Y ahora, lo último es participar en política libres de violencia. ¿Esto qué significa? Que ahora tenemos que participar y queremos participar sin que pongamos en peligro nuestra integridad y nuestra vida. Es por eso que ahora se han construido, porque lo hemos construido con las compañeras de los tribunales electorales y con las compañeras activistas que están peleando por nuestros derechos políticos, hemos construido nuestro protocolo para ejercer la política libres de violencia. Y ahora ya tenemos garantías procesales, es decir, ya tenemos juicios de protección de los derechos ciudadanos que nos garantizan que podemos estar en el poder en igualdad de circunstancias. Bueno, pues aquí lo dejo el día de hoy. Nos toca ahora rumbo a la paridad. Miren, ya nada más quiero hacer una última anotación. En el proceso electoral de 2015 hubo un aumento de las diputaciones de mayoría relativa que fueron electas mujeres del 39%. Ahorita estamos casi en paridad en lo que es el poder legislativo. En Oaxaca incluso hay un congreso paritario con mayoría de mujeres. No pasa lo mismo a nivel municipal. Ahí, Oaxaca es uno de los estados con una mayor participación de mujeres dentro de los espacios municipales como titulares de los municipios. Sin embargo, no están exentas de vivir violencia política, tanto las presidentas municipales que ya entraron a su ejercicio, como quienes estén como
síndicas como regidoras. Entonces, ahí es donde tenemos que apoyar ahora todas las colectivas de mujeres para que nuestras compañeras ejerzan el poder. Y quiero hacer notar que el año antepasado, el señor secretario general de Gobierno, el licenciado Héctor Anuar Mafud, fue reconocido por el Senado de la República porque adoptó un criterio de aplicación de convencionalidad para evitar que las mujeres que estaban en un cargo público a nivel municipal fueran sustituidas por hombres. Y entonces eso le ganó al Estado de Oaxaca y por supuesto al señor secretario general de Gobierno una mención especial que le hicieron llegar desde el Senado de la República. Me parece muy importante que este criterio se haya adoptado porque es la aplicación, como no había un criterio específico en ley, un principio legal, digamos, donde tuvieran que hacer una mezcla del principio de paridad con el principio de supletoriedad, es decir, quién suple a los funcionarios municipales que faltan una vez electos. Entonces, nosotras, junto con la Secretaría General de Gobierno, impulsamos la adopción de este criterio que hizo que cuando hay una falta de una mujer que ha sido electa, sea sustituida por otra mujer, independientemente de quién sea el que sigue en el orden de prelación. Es decir, hay una interpretación conjunta del principio de prelación en materia electoral y el principio de paridad, que también en materia electoral sirve para decir quiénes van a ejercer los cargos. Algunos hombres van a tener que aprender paridad a golpe de sentencias. Lo siento, pero así vamos a actuar, porque cada una de nuestras compañeras que ejerce un cargo público ellas están enfrente a la cabeza y nosotras como mujeres organizadas vamos a estar siempre atrás. ¿Y qué nos falta? Lo que sigue es la paridad en el Poder Judicial y la paridad en todas las instituciones del Poder Ejecutivo, desde la conformación de gabinetes hasta la integración de los órganos autónomos constitucionales y los órganos descentralizados del Poder Ejecutivo, que haya la mitad de mujeres al frente de cada una de estas instituciones. Bueno, pues muchísimas gracias, compañeras. Les agradezco haber seguido esta transmisión. Gracias, maestra Edna. Le pedimos a la licenciada Ira que nos dé las últimas palabras o las últimas indicaciones, por favor. Muy buenos días a todas las personas que están conectadas y que escucharon esta gran conferencia. Esta gran conferencia, aparte de tener, de darnos unos datos muy puntuales, lo más importante fueron las memorias, todo lo que relató la subsecretaria Edna Liliana, y pues ahí estuvimos muchas mujeres, ¿no?, haciendo esto, y esto se hizo en beneficio de todas las mujeres que vienen atrás. Felicidades, Edna. Muchas gracias. Y pues bueno, todas las personas que estuvieron conectadas con nosotras tienen que esperarse hasta el final de la conferencia para que les aparezca el cuestionario y lo respondan, y así poder tener la constancia de participación en esta conferencia, de estas capacitaciones ya tradicionales de los jueves. Les agradecemos mucho a las y los
que estuvieron presentes, acompañándonos. Los invitamos el próximo jueves, que seguramente el tema va a ser de gran interés, como son todas las semanas. Muchísimas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias a la ponente y estamos para servirles en la Secretaría de las Mujeres. Bueno, finalmente yo quiero agradecer infinitamente las facilidades para poder dar esta plática desde el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa. Justamente en este momento, mientras estamos con la transmisión, se encuentra aquí atrás, en el salón de al lado, la inauguración de la instancia municipal de las mujeres y del CDM en Acatlán de Pérez Figueroa. Estamos a varias horas de la ciudad de Oaxaca, pero con gran entusiasmo porque vamos avanzando en las causas de las mujeres. Muchísimas gracias a todas. Les agradezco que tengan un excelente día. Gracias a todas.